A todos los hermanos y amigos que nos escuchan en este día de pedagogía de la adoración. Queremos introducir, vamos a tener 3 sesiones en esta mañana, como ya se indicó. Y una de las sesiones tiene que ver con el tabernáculo de David. Quiero compartir con ustedes en unos breves minutos sobre el tabernáculo de David. Es importante entender el porqué del tabernáculo de David y todo lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos finales. Toda la restauración, el modelo de oración, nace en el tabernáculo de David. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, cuando el Señor Jesús le da el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la palabra dice: el que tiene la llave de David, que abre puertas y cierra puertas. A la iglesia de Filadelfia, Jesús se introduce la llave de David. En otras palabras, Dios nos da una llave para que la iglesia avance, para que la iglesia conquiste, para que la iglesia gobierne. Una llave que nos ayudará a empoderarnos y así a hacer la obra de Dios en estos últimos tiempos finales. Vamos a hablar entonces brevemente sobre el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Vamos a hablar de su importancia, su beneficio y lo que se necesita hoy establecer en nuestras iglesias, el tabernáculo de David. Quiero comenzar con lo que dice el libro de Hechos, capítulo 15. En el concilio en Jerusalén, cuando se discutió un tema doctrinal, el apóstol Santiago habla de la iglesia del Señor y dice la palabra de Dios en el versículo 16 de Hechos 15: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Así que vemos que el Espíritu Santo establece la restauración del tabernáculo caído de David. Dios dice que lo va a levantar para que los hombres busquen al Señor, para que los hombres invoquen el nombre del Señor. Dios lo está señalando desde tiempos antiguos. Esta profecía que Santiago toca de la restauración del tabernáculo de David es lo que el libro de Amós presentó. El profeta Amós, en el capítulo 9 también de Amós, se nos habla cuando el profeta Amós declaraba de lo que Dios iba a hacer en estos últimos tiempos. Dice la Biblia: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Va a restaurar el tabernáculo de David como en los tiempos pasados. Habrá como es de David, como fue el tabernáculo de David, como se levantó, se estableció aquel lugar llamado el tabernáculo de David. Así que esto del tabernáculo de David, o de la restauración del tabernáculo de David, es algo profético, es algo que Dios lo ha señalado como una estrategia de Dios, como un medio más que todo para alcanzar un fin. El tabernáculo de David no es el fin, es un medio para alcanzar el fin. ¿Cuál es el fin? La manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin? Preparar a la iglesia para la venida de Jesús. Es inminente todo esto que nosotros comenzamos a entender sobre el tabernáculo de David, cómo era, cómo funcionaba, qué se hacía dentro de este lugar llamado el tabernáculo de David. Así que con estos dos versículos queremos comenzar, ¿verdad? Como en el Nuevo Testamento se establece, Santiago el apóstol habla de que Dios iba a restaurar cuando ve que gentiles se estaban salvando, gentiles estaban conociendo a Cristo. Dice: esto es cumplimiento del tabernáculo caído de David. Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David en estos tiempos como en los tiempos pasados. Recuerde, no es un fin, es un medio para alcanzar un fin. El fin es la salvación, el fin es que su nombre sea glorificado. Bien, veamos entonces algunos elementos importantes
sobre el lugar, esto llamado el tabernáculo de David. Vamos a tratar de dar una definición de lo que es el tabernáculo de David. En otras palabras, es un lugar de encuentro amado por Dios. La palabra era un lugar de encuentro. David significa amado por Dios. Entonces, si unimos tabernáculo con David, estamos diciendo tabernáculo de David es un lugar de encuentro amado por Dios. Dios está buscando o estableciendo lugares de encuentro amados por Él. En el Salmo 132, versículo 13, dice la Biblia, y Dios amó a Sión y la quiso por habitación. Y Dios amó a Sión, Salmo 132, versículo 13, y Dios amó a Sión y lo quiso por habitación. O sea, Dios siempre está buscando un lugar donde habitar. Dios está buscando un lugar donde permanecer, donde estar. Y es lo que es era un tabernáculo de David. Era un lugar de encuentro amado por Dios. Dios tomó a Sión y la quiso por habitación, porque se encontró Dios cómodo, se encontró contento. El mismo David dice en el Salmo 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vamos a ver entonces en sí qué pues era el tabernáculo de David. Amén. Bien, otro aspecto importante antes de que entremos al tabernáculo de David es sobre el monte Sión. En el libro de Hebreos, capítulo 3:12, el libro de Hebreos también nos señala algo importante, hermanos, que tiene que ver con lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, hay dos cosas que se van estableciendo aquí. Una es el tabernáculo de David y otra cosa es el monte de Sión. El tabernáculo de David era un lugar pues físico en la tierra. David decide establecer un tabernáculo cuando David siente ese deseo, ¿verdad?, de traer el arca del pacto a la ciudad. Y este tabernáculo era una simple tienda erigida sobre el monte Sión. El tabernáculo se levantó sobre el monte Sión. Pues es importante tener en claro el monte Sión. Ahora vamos a ver la importancia que tiene, la relación que tiene el tabernáculo de David con el monte Sión. Entonces, era un lugar sencillo, era un lugar, dice que el arca del pacto estaba en este lugar sin velo, era una tienda abierta para que todo mundo pues pueda mirar y el arca del pacto que estaba en el tabernáculo de David. Bien, David decide traer el arca del pacto que estaba, ¿dónde? En los enemigos, en los filisteos estaba el arca del pacto. Usted ha escuchado la historia, cómo David comienza a traer el arca del pacto hasta Sión. David comienza a traer este arca, comienza a traerlo a su forma, comienza, dice la palabra que en 2 Samuel, que comienza a traerlo a su forma, comienza a traerlo a su manera, comienza a traerlo con carros nuevos. Dice la palabra que más de 30,000 hombres fueron a traer el arca del pacto en la casa de Abinadab. Pero en el transcurso del camino pasaron muchas cosas negativas, que David se asustó mucho, que muere Urías porque tocó el arca del pacto. Y esto trae realmente una situación muy difícil en la vida de David. Al punto que David pues decide por un tiempo no traer el arca, sino dejarla en la casa de Obed-Edom. Estoy hablando de 2 Samuel capítulo 6 y capítulo 7, donde tenemos lo que es cuando David trae el arca del pacto. Entonces es importante este tema del arca del pacto porque tiene que ver mucho con la iglesia del Señor en el día de hoy. Tiene que ver mucho con la iglesia, porque la iglesia se va a volver una iglesia que reina, una iglesia gobernante también, hermano. Esta iglesia viene de experiencias. Esta iglesia viene del desierto. Esta iglesia viene a reinar. Esta iglesia va a recibir autoridad sobre las naciones. Así que David trae el arca del pacto. Dice la palabra que después de las 3 unciones que David recibe, él recibió una unción para matar gigantes. Él recibió una segunda unción que le permitió reinar sobre Israel. Y ahora recibe una tercera unción que le da autoridad sobre las naciones. Con esa unción,
después de la tercera unción, David va a buscar el arca del pacto y de una manera sobrenatural David derrota a los enemigos, a los jebuseos, los derrota, trae el arca del pacto. Claro, no en su forma, no en la forma de Dios, sino en su forma. Pasa lo que pasa y posteriormente David, el arca queda y descansa en la casa de Obed-Edom. Todo mover de Dios, todo avivamiento va a comenzar en los hogares. Es importante declarar esto, que el arca del pacto llega entonces a la casa de Obed-Edom, donde comienza la presencia de Dios a manifestarse, porque todo movimiento, todo avivamiento comienza en los hogares. En los hogares, hermanos, en los hogares comienza a darse este gran avivamiento. Y comenzamos en la casa de Obed-Edom. Ahí comienza a darse un movimiento poderoso de parte de Dios, porque Obed-Edom fue un hombre receptivo, fue un hombre que honró la presencia de Dios, honró la presencia del Espíritu Santo, honró a Dios, y es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Hacer que el corazón de los padres se acerque a los hijos y los hijos a los padres, según Malaquías capítulo 4, versículo 6. Entonces, Obed-Edom fue bendecido, y cuando Obed-Edom fue bendecido, ¿por causa de qué? Del arca del pacto. Esa es la Biblia que todo Israel notó. David se dio cuenta que Dios había bendecido el arca, la casa de Obed-Edom por causa del arca. Entonces David decide ahora traer el arca del pacto. Pero ahora David, en esos 3 meses que pasó el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, David va a la escritura a saber por qué fue lo que falló, por qué esto no resultó, y se da cuenta que eran los levitas que tenían que traer el arca del pacto en su hombro. Eran los levitas que tenían que traer el arca del pacto. Y David entonces comienza a hacer las cosas conforme a Dios y establece los levitas, quienes son aquellos que han de traer el arca del pacto. Y entonces David trae el arca del pacto a su ciudad. En el capítulo 6 del capítulo 2 de 2 Samuel, versículo 12 en adelante, tenemos cuando David trae el arca del pacto. Y aquí se puede decir que el avivamiento, mire, primero llega a una casa, luego ese avivamiento va entonces a la ciudad. Es interesante cómo Dios comienza en los hogares y luego el mover de Dios se traslada a toda una ciudad y por ende a una nación y más adelante a todas las naciones. En 2 Samuel capítulo 6, versículos 12 y 18 dice: pues fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con su fuerza delante de Jehová y exaltaba a Dios vestido con un éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey danzando, que saltaba y menospreció en su corazón. Dice el versículo 17: y metieron a Jehová en un lugar en medio y pusieron el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda, tabernáculo que David había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, ofrendas de paz, bendijo el pueblo el nombre de Jehová de los ejércitos. David tenía una pasión, hermano, por la presencia de Dios. A veces queremos avivamiento, queremos que Dios haga cosas grandes en nuestras ciudades y en nuestros hogares, pero se necesita pasión por la presencia de Dios, pasión para que esa presencia se manifieste, no solamente en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en las naciones. Queremos ver a las naciones, hermanos, adorando. Queremos ver a las naciones postrándose y levantando sus manos santas al Dios vivo. Así que David trae el arca del pacto, ¿verdad? En un momento de alegría, hay gozo. Dice la Biblia que cuando David trae el arca del pacto, asigna un lugar. Dice, pues el arca de Jehová la pusieron en un lugar abierto, un lugar sencillo, un lugar simple, pero en esa tienda reposó el arca del pacto, un lugar que era visible, no había velo, todo el mundo podía mirar hacia donde estaba el arca del pacto. Amén. Ahí
David levantó esa tienda y de ahí David pone el arca. Posteriormente, David primero prepara el lugar para el arca del pacto, que es el tabernáculo. Segundo, David pone a músicos levíticos o de levitas, perdón, para que adoren a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, tenemos cuando los levitas comienzan a dirigir la adoración dentro de lo que es el tabernáculo de David. Ya estaba en una tienda, David encontró un lugar, estableció un lugar. ¿Dónde estaba ese lugar? El monte Sión, no se olvide de eso, el monte Sión. Y en el capítulo 15, versículo 16 dice así: así dijo David a los principales, los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpa y címbalo, con resonancia, y alabasen con voz de alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y sus hermanos, Asaf, hijo de Berequías, y los hijos de Merarí, y sus hermanos, Aitán, hijo de Josá. Y ahí comenzaron a designar varios músicos de los levitas. ¿Para qué? Para que dirigieran las canciones, la alabanza. ¿De dónde David saca ese diseño? Recuerde que David extrae ese diseño, él trae un diseño del cielo, porque David en su momento de adoración, cuando él pastoreaba la oveja de su padre, la Biblia dice que él cantaba, el dulce cantor de Israel. David adoraba. Él pudo percibir cómo es la adoración del cielo. Él la trae en la tierra. Él se dio cuenta, lo que dice el Salmo 22:3, dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. David se dio cuenta que a Dios le agrada la alabanza. David se dio cuenta que a Dios le agrada que lo adoremos a Él. Y no solamente un momento o un evento, sino 24 horas. La adoración y la oración deben ser continuas para Dios. Entonces David comienza a establecer un modelo, el modelo del cielo, lo trae a la tierra. Entonces David comienza a levantar músicos, levitas de la tribu de Leví, para que dirigieran las alabanzas, para que le dieran oración. También establece sacerdotes para los sacrificios. Versículo 14, ya lo leímos hace poco. Allí también dice: así los sacerdotes, los levitas, se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Estos hombres que sabían también música, estos sacerdotes fueron santificados, fueron consagrados. ¿Para qué? Para traer la presencia de Dios. Había un orden divino. El orden divino fue restaurado. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos de 12 a 15. Ahí está el orden divino. Dice: vosotros los principales padres de familia de los levitas, santificados, y vosotros, hermanos, pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que yo he preparado. David establece el orden divino. Los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes eran los que traerían el arca. Cuando el arca llegó a su lugar, entonces David establece estos cantores para que estuvieran por siempre adorando al Señor, adorando al Señor. Esa es la forma como llega el avivamiento. ¿Cómo es que llega a la ciudad de David? Entonces también aparece Mical, la esposa de David. Ustedes ven que cuando David danzaba con alegría, la esposa de David lo menospreció, porque ella no entendía lo que estaba pasando, hermano. Ella no entendía lo que estaba en el corazón de David, la pasión que tenía David por traer el arca de Dios, por traer la alegría de Dios, por traer la presencia de Dios. Así que Mical menosprecia a David, porque Mical está representando, hermano, el antiguo orden. Mical representa ese antiguo orden, pero David viene a establecer un nuevo orden. ¿El orden de qué? De la adoración, de la alabanza continua, el orden de la oración continua. Él viene a establecer lo que dice Apocalipsis 5:8, que más tarde lo veremos. Él viene a establecer el movimiento de adoración, oración continua, de arpa y copa, lo que es en el cielo, en la tierra. Así que ella lo menosprecia, pero David, bendito Señor, siguió adelante, porque David se estaba regocijando en Dios, su salvación. Entonces, el tabernáculo de David, hermano, es algo bien interesante de entenderlo. En resumen, algunas cosas que quiero señalar lo siguiente, así rápidamente. Uno, la presencia de Dios está simbolizada por el arca del pacto. Esta presencia de Dios, que es el arca, descansaba en una tienda. Ahora vamos a ver un poquito más sobre el monte Sión. Esta presencia que estaba simbolizada por el arca, descansaba en este lugar, descansaba en una tienda. Encontramos
En esa tienda llamada Tabernáculo de David encontramos, ¿qué cosa? A los sacerdotes, encontramos a los levitas, encontramos a los cantores Emán, Edum, Asá, a todos estos cantores lo encontramos adorando. Más adelante vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, cómo Dios establece a estos cantores de manera permanente. Dice la Biblia que habían más de 4,000 cantores, músicos, había adoradores, había de todo, hermano. Habían 88 cantores, habían 4,000 músicos, había un movimiento fuerte de adoración. Y cuando David establece el tabernáculo de David o establece el arca del pacto, lo coloca sobre el monte de Sión. Entonces, sobre el monte de Sión es colocada el arca del pacto en una tienda llamada Tabernáculo. Y sobre ese monte llamado Sión, ¿verdad? David va a gobernar a Israel y va a gobernar toda la nación. Si usted lee en la Biblia, en 2 Samuel, usted va a encontrar, dice, y David extendía su dominio. Y David extendía su dominio. ¿Por qué David extendía su dominio? Porque David gobernaba desde una posición de gobierno llamado Sión. Para nosotros el monte Sión representa el lugar santísimo. Para nosotros el monte Sión representa el lugar santísimo. Yo entro a ese lugar santísimo. ¿Para qué? Para desde ahí posicionarme y para de ahí gobernar. No solamente mi vida, sino las naciones. Hay un momento en la vida en que Dios dice, te voy a dar naciones para ti, para la gloria del Señor. Pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Entonces Dios llega un momento que te va a dar naciones. Y ustedes ven que David salía a una batalla y rezaba en victoria. David iba a tal lugar y rezaba en victoria. ¿Por qué David tenía tantas victorias? ¿Por qué David ganaba todo? ¿Por qué David tenía ese favor de Dios? Porque David había establecido un lugar de encuentro amado por Dios, donde Dios se manifestaba. ¿Por qué? Porque había un ambiente continuo de adoración y de alabanza 24 horas al día. Entonces, este tabernáculo de David permaneció 45 años, aproximadamente 45 años permaneció, donde la adoración y la alabanza y las oraciones proféticas eran continuas. Queremos hablar de la gloria de Dios, pero realmente, hermano, la gloria de Dios es un ámbito que no tiene que ver con eventos o programas o temas. Es un ámbito que se manifiesta cuando se crea una atmósfera propicia, donde los ambientes proféticos están allí permanentes para declarar las cosas que el Padre está declarando. Entonces, ahí está el tabernáculo de David. Permaneció 45 años sin velo, sin nada. Podía accesar David a aquel lugar llamado el David. Esta fue una época extraordinaria. Dice que no había, fue una época de grandes hombres, como señalé, grandes hombres, hermanos, ministraban. En Primera de Crónicas, capítulo 25, 1, es establecer y hacer algunas cosas para ordenar lo que es el tabernáculo. Dice, otra vez le leo en Primera de Crónicas 25:1, y esto es muy importante. Dice, asimismo David y los jefes de los ejércitos apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen. Me gusta esto importante porque estos hombres que David establece como cantores, músicos, eran gente profesionales, eran expertos, eran gente idóneas para dirigir la adoración. Era gente que podían entender las atmósferas. Era gente que habían tenido un entendimiento de la adoración, un entendimiento cómo traer, hermanos, la presencia y cómo traer esa palabra profética. Estos hombres creaban una atmósfera, un ambiente de adoración y de alabanza. Y sobre esa atmósfera que ellos creaban, ellos percibían, ya sea por la visión o por el oído o por imágenes o por la palabra, percibían las palabras de Dios. Y cada vez que ellos percibían algo de Dios, ellos lo declaraban, ellos lo decretaban. Eso se volvía un ambiente profético,
porque cuando se combina la adoración y la oración, eso desata lo profético, viene lo profético entonces, y comenzamos a declarar, a decretar, ¿qué cosa? Las realidades del cielo en la tierra. Es tremendo todo esto, hermano, y esto es fabuloso, porque lo que crea un tabernáculo de David, crea un ambiente que profético, un ambiente profético interesante. En este lapso de tiempo, dice, todos los que tienen manos limpias y corazones puros podrían acercarse al tabernáculo. Muchos salmos se escribieron en el tiempo de David. Solo más de 50 salmos que David tiene, 50 salmos se originaron en el ambiente profético del tabernáculo de David. Mire esto, los cánticos nuevos vinieron. Mire, los cánticos nuevos es algo que todavía Dios sigue dando cánticos nuevos. Pero los cánticos nuevos, Dios lo va a revelar cuando se crea un ambiente profético. Siempre habrá cánticos nuevos. Los cánticos nuevos expresan lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. Entonces Dios quiere traer en nuestra vida cánticos nuevos, cánticos que engrandezcan a Dios, cánticos que exalten su nombre, cánticos que liberen salvación, liberen bendición. Amén. Entonces dice la palabra que estos hombres que David coloca en este tabernáculo estaban para profetizar. Y como dije, muchos salmos se escribieron. Y uno de esos salmos que habla David es el Salmo 24, que me gusta. Aquí dice la palabra en el Salmo 24, que habla del Rey de Gloria. Este salmo se escribió en el ambiente profético del tabernáculo de David. Usted se puede imaginar ese ambiente, hermano, de adoración continua. Si alguna vez usted ha entrado a un lugar que está saturado de oración, o un lugar que está saturado de la presencia de Dios, tú lo percibes, tú captas y comienzas a escuchar, comienzas a ver y comienzas a declarar lo que el cielo está diciendo en esa hora, porque el cielo gobierna. Cuando entramos en este ambiente profético del tabernáculo de David, se une el cielo con la tierra, se hace uno solo, que ni los ángeles saben si están en el cielo o en la tierra, porque la atmósfera es la misma. El tabernáculo de David era tan tremendo, hermano. Y el Salmo 24 dice, en el versículo 7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Dice: alzad, oh puertas vuestras eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Este salmo se escribió en el ambiente del tabernáculo de David. Y aquí la palabra dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Nosotros somos las puertas donde Dios va a entrar. Nosotros somos las puertas que levantamos nuestra cabeza en alto y miramos al que está sentado en el trono, porque en el tabernáculo de David es una adoración que se enfoca en Dios, es una adoración vertical. Entonces, hermanos, aleluya, levantamos nuestras cabezas ¿a qué? Al trono de Dios. Somos puertas ¿de qué? De alabanza. Somos puertas de alabanza. Tu vida y la mía es una puerta de alabanza que hará que el Rey de Gloria entre. Va a entrar el Rey de Gloria por esas puertas de alabanza, por esas puertas de adoración. David está describiendo una experiencia sobrenatural donde hay puertas y entrará el Rey de Gloria. ¿Cuánto que el Rey de Gloria se manifieste en la tierra? Si queremos que Dios mismo se manifieste en la tierra, que su gloria se manifieste en la tierra, entonces es importantísimo que la iglesia del Señor tenga la visión, como dice Santiago, que Dios restauraría el tabernáculo de David en los últimos tiempos. Lo que Santiago el apóstol estaba diciendo en Hechos capítulo 15 es que la iglesia, esta es la visión de la iglesia, la iglesia debe tipificar o debe simbolizar en el día de hoy lo que era el tabernáculo de David. Repito, la iglesia debe simbolizar, debe tipificar lo que era el tabernáculo de David
en aquel tiempo. ¿Un lugar de qué? De adoración, un lugar de alabanza, un lugar de júbilo, un lugar de sanidad, un lugar de milagro, un lugar de maravilla, un lugar de oración, un lugar de declaraciones, un lugar donde los ángeles ministran, un lugar de manifestaciones sobrenaturales. O sea, la iglesia debe expresar ese sentido. O sea, el apóstol Santiago dice, la iglesia es hoy o debe ser hoy el tabernáculo de David. Y es importante señalar esto, porque Dios quiere establecer esto es lo que llamamos el proyecto Amós. ¿Qué es el proyecto Amós? Restaurar el tabernáculo de David. Dice, como en los tiempos antiguos. ¿Cómo era el tabernáculo de David? Era un lugar de adoración, 24 horas, en lugar de exaltación. Estaban los mejores adorando. Y posteriormente David establece turnos de adoración rotativa. Cada 2 horas habían turnos de adoradores y de intercesores. Cada 2 horas había turnos de los músicos, de los levitas. Habían turnos que adoraban y oraban todo el día establecieron eso. Eso es tremendo, hermano. Pero hay una cosa importante que quiero señalar y no puedo pasar de alto esto. Dice el libro de Hechos otra vez, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Escuche esto, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Significa entonces que si nosotros establecemos el tabernáculo de David, no solamente es un lugar de adoración, sino que también es un lugar de ¿qué? De oración. Porque cuando se levanta el tabernáculo de David, entonces se convierte en un lugar de oración. Entonces dice, los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces se convierte ese lugar de adoración en un lugar de oración. La adoración, vamos a descubrir lo fascinante que Dios, vamos a descubrir muchas facetas de Dios en nuestra vida, de quién es Dios en realidad. Una de las cosas que David decía, una cosa es demandado a Jehová, Salmo 27, versículo 4, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir el santo templo. David tenía una adoración contemplativa. David estaba ahí para una sola cosa, él quería. Él podía pedir, hacer muchas cosas, pero David sería una sola cosa, contemplar su hermosura, estar allí adorando a Dios. Ese era su placer. ¿Por qué? Porque David encontró disfrute y deleite en la presencia de Dios. Más tarde David dice en el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay delicias para siempre. Dios nos está llamando, hermano, a establecer o a restaurar este tabernáculo de David. La única cosa que la Biblia dice que Dios va a restaurar en los últimos tiempos, si usted lee la Biblia con cuidado, va a descubrir que la única cosa que Dios va a restaurar es el tabernáculo caído de David. Más nada va a restaurar a Dios. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Dios, la atmósfera en que Dios se mueve o que Dios se manifieste, es una atmósfera de alabanza y adoración continua y permanente. Esta es donde la chequina de Dios. Y si nosotros queremos realmente un mover de Dios, un avivamiento, tenemos que en nuestro corazón, amando a Dios, apasionados por Dios, trayendo esa presencia, no solamente al corazón, trayendo esa presencia a nuestras casas y por ende, trayendo ese avivamiento a nuestras ciudades. Es interesante el tabernáculo de David. En otras palabras, antes de la venida de Jesús, Dios va a restaurar este tabernáculo. Y Dios lo está haciendo, hermano, en muchas partes del mundo. Dios está levantando altar de oración, casa de oración, lugar de oración. ¿Por qué? Porque esta es la manera o la forma en que Dios va ¿a qué? A darnos victoria. A darnos victoria. La adoración entroniza a Dios. Cuando adoramos a Dios, entronizamos a Dios en cualquier lugar. Dios es entronizado. La Biblia dice, levántate Jehová y huyan de tu presencia tus enemigos. Dios se levanta cuando el nombre de Cristo es glorificado y exaltado. Por eso es importante, hermano, este tema de levantar el tabernáculo de caído David. Les dejo con esto, con el proyecto Amós. ¿Qué es el proyecto Amós? El proyecto Amós es más que todo la restauración del tabernáculo de David. Eso es cuando nosotros entramos a ese lugar
a esa presencia y nos enamoramos de Dios y nos llenamos del amor de Dios. Y cuando salimos a ese lugar, salimos a dar a este mundo este amor que tanto se necesita. Es importante que establezcamos este proyecto, un lugar de adoración abierto, un lugar donde el pueblo se une para adorar. Nos daremos cuenta con el tiempo cómo la gente va a disfrutar la adoración, cómo la gente va a disfrutar estar en su presencia. Todos nuestras actividades, nuestros ayunos, nuestros eventos, nuestras reuniones deben ser dirigidas, hermanos, a Dios. Deben tener ese enfoque en Dios. David establece este tabernáculo porque se da cuenta que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que esto es, en breves palabras, lo que era el tabernáculo de David. Y sobre todo, hermanos, recordar que este tabernáculo se levanta sobre el monte de Sión. Lo que dice el Hebreos capítulo 12, 22. Porque nos hemos acercado no al monte Sinaí, sino al monte Sión. Nosotros nos acercamos a ese lugar santísimo. Nos acercamos a esa presencia de Dios para postrarnos, para adorar, para oír, para escuchar y para declarar lo que el Señor dice en su palabra. El salmista decía: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Alzad, oh puerta, vuestra cabeza y entrará el Rey de gloria. Eso es lo que va a traer el tabernáculo que David va a traer, un tiempo especial en que la iglesia no peleará con su fuerza, sino que la iglesia del Señor adorará. Y desde ese monte Sión gobernaremos sobre las naciones, porque Dios nos instituye para gobernar. Así que bueno, les dio con esta breve enseñanza sobre lo que es el tabernáculo de David. Hay mucho más que explicar, pero esta es una palabra para motivarlo, porque entendiendo el tabernáculo de David, podemos pasar al modelo del cielo y a lo que Dios quiere establecer en el día de hoy, su casa como una casa de oración, donde adoramos y oramos continuamente y permanente. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Amén.